Qué rico, estamos celebrando nuestra independencia, qué bueno que nos acompaña, transmitiendo desde el Museo de Historia Mexicana. Seguimos platicando con Ever Banda y nos quedamos en el mole. Ever, ya se comía mole desde antes de la llegada de los españoles, pero me decías que había otras versiones. Sí, más que nada, Cuéntanos. bueno, tú bien sabes que el mole es conocido como una salsa. Entonces, en aquel entonces no se preparaba con tanto condimento ni Ya. todo. La abuela contaba que cuando ella estuvo en Puebla, teníamos unas tías en Puebla, en Atlisco, Puebla, y entonces ella nos contaba, o le pedía a la tía cuando nos visitaba que contara la historia, ¿no? De cómo se había hecho el mole. Hay varias A versiones. ver. Una de tantas, o la más conocida, creo yo, por la mayoría de las familias, es que se dice que en uno de los conventos llegó la noticia de que venía el arzobispo Sí, y que se le tenía que preparar un platillo especial. claro. Entonces estaba una de las sors cocinando y preparando, moliendo especies, porque Claro. especias, que con eso ya había llegado todo esto, cambios, y estaba moliendo cuando de pronto pasan unas compañeras, unas madres, y le dicen, qué bien muele. Sí. Y entonces ella se queda mirando y se ríe y dice, bueno, no es la manera correcta de decirlo, pero le acaban de bautizar mi nuevo Platillo. platillo, ¿no? Muy bien. Esa es una de las versiones. Otra es que se encontraba ella cortando todo lo que eran las especies, las traía en una bandeja, había tanto algarabía y tanto movimiento en la cocina del convento que de pronto ella al momento de ir hacia la estufa tropieza con otra persona y el contenido de la charola va a Ay, dar a la Dios. olla. Y entonces Bueno, todo mundo decía que se había echado a perder el guiso, sí, pero cuando empezaron a oler toda esa qué combinación de rico. especias, de todo lo que contiene el mole, y bueno, el mole tradicional, Ujú. le encuentran un sazón delicioso, ¿no? Mi abuela se reía mucho de esta historia, porque mi tía aparte era muy gráfica para contarlo, ¿no? Veíamos tú la escena, la veías tú replicada no solo en la palabra, sino en los movimientos corporales. Qué Y bueno, bonito. en aquel entonces nosotros como niños pues estábamos más enfocados a poder escuchar Claro. y en ese caso probábamos, porque al momento que lo estaba ya platicando se estaba preparando y se hacía un arroz delicioso rojo, imagínate tú el platón lleno de arroz, todo bañado con mole No, y bueno, se chupaba uno los qué dedos. delicia. De ahí te viene, ¿verdad? Este gusto por contar historias, se me hace. Sí, de Hubo hecho, pues, yo música de tu abuela, tuve me la contaste. fortuna de ser un niño Sí, criado por abuelas sí. y en el caso, por ejemplo, ella era la mamá de mi papá y ella era morochita, chaparrita, negrita como la noche, con Ujú. unos dientes color de perla Qué hermosísimos. lindo. Y entonces, pues aparte que tenía la facilidad en aquel entonces de hablarnos directamente, Sí. ¿no? Ella contaba mucho esto de cómo nosotros debemos de respetar nuestras raíces. Ujú. De hecho, todavía en casa, ya muchos han muerto en mi familia, pero se sigue buscando de alguna manera que el conocimiento se le quede a los sobrinos, Claro. a los nietos, etcétera, ¿no? ¿Qué estás haciendo con con todas estas historias, Ever? ¿Tienes un espectáculo Sí, mira, sazonando cuentos, se llama? Sazonando Cuentos es uno de los tantos espectáculos, una de las tantas variantes que tenemos. Nosotros nos dimos cuenta, como te decía hace un momento, que podíamos llevar a otros países nuestra cultura. Y Claro. qué mejor la cultura nuestra, la de la Ujú. cocina. Claro. Porque siento que en la cocina precisamente es el momento adecuado cuando uno se puede expresar y escuchar al otro. Yo creo que lo ha sido desde tiempos remotos, ¿eh? Ahí se Totalmente. reunían en las grandes cocinas en la independencia, antes de independencia, después y luego en la revolución y hasta nuestros días. De Claro, pronto no les pasa que llegan invitados y está hasta uno en la cocina. Ya para claro. cuando acuerdas, oye, vamos a la sala, ¿no? En la cocina estamos a gusto porque estamos picando y sacas el quesito, el chocolatito, en fin, se sigue tomando ese espacio Se de busca reunión, ¿no? realmente que todavía la costumbre sea así. Ahora, tú lo has visto, por ejemplo, en algún otro programa de internet y todo, Ujú. cómo la gente se queja de que ya no hay comunicación. Claro. La abuela no lo decía, miren a los ojos y hablen. ¿Sabes qué? Las cocinas son ahora muy pequeñas. Sí, Algunas ya ya nada más son una barrita y un pequeño espacio donde estás cocinando, te volteas y ya llegaste al refrigerador. Perdóname que sea tan, yo también hablo de bulto. Y entonces a lo mejor esa tradición se ha perdido, bebé, se ha ido perdiendo por el espacio reducido. creo que tienes razón Antes en eran muy grandes. en esa cuestión de los espacios. Sin Ujú. embargo, la abuela también nos decía esto, la palabra cabe en cualquier lugar. Ay, qué Y bonito. entonces
En ese referente, para nosotros en mi familia fue muy importante el poder saber escuchar o aprender a escuchar al otro. Escuchábamos historias como, por ejemplo, Yardi haciendo referencia a la independencia, hacia que en el mismo uno de los conventos, Sí. después de que ya se había firmado el Tratado de Independencia y todo esto, a Puebla vino los grandes representantes de esa época y se pidió hacer un platillo especial. Y entonces las monjas prepararon lo que vino a llamarse el chile en nogada. Claro, cuéntame de eso. En ¿Qué este les contaba caso, abuela? la abuela nos contaba que, por ejemplo, no siempre tú conoces el chile en nogada, que la mayoría no sabía que se capeaba. Capeaba era ponerle En huevo, sí. en huevo, ¿sí? Y bueno, la versión que contaba mi abuela es que en aquel entonces el chile se preparaba con un picadillo bien, mezclado con frutas, Así es. que se usaba la pera de leche, la manzana Verde, panochuda roja. y el durazno. Entonces todo eso se preparaba con especies, la carne picada, y se metía dentro del chile. Así es. Y se usaban palillos para cerrarlo. Sí, claro. Pero cuando le ponen la crema, que realmente no era crema, sino era una especie más suave de crema, no daba una buena presentación, porque la crema lo hacía que se viera muy aguado, ¿no? Sí. Y entonces contaba la abuela que había que saber capear bien los chiles. Para que quedaran así Más forma, que tuviera más formaditos. cuerpo. Entonces al momento de ponerle la crema ya le daba otro tono. Sin embargo, también se le agregaban los granos de la granada Sí, claro. y las hojitas de apio para entonces hacer referencia, o bueno, al menos eso contaba la abuela, hacer referencia al lábaro patrio. Claro. Porque tenía los tres colores, el blanco, verde y rojo. Bueno, la nogada, que viene siendo la crema que los cubre, es todo un arte hacerla. Claro, ¿eh? que tenía nueces y almendras. Sí, nueces y almendras. Y yo creo que también Trabajar. lo más importante era darte cuenta que en las diferentes regiones de México pues se tiene esa maravilla gastronómica de variantes y de sabores. Es lo hermoso de nuestro país. Exactamente. Que tenemos de todo. Claro. Y que recuperemos todos estos platillos es una delicia, ¿no? Exactamente, y aparte, como te digo, pues era parte de todas las tradiciones que después se siguieron realizando. Mi hermana pudo replicar algunas cosas gracias al libro de la abuela, pero otras tantas sí tenías tú que reconocer que cada una de ellas, tanto mi abuela como mi mamá como mi hermana, tenían su propio sazón. Entonces, fíjate, retomo lo de las recetas. Quizá en la época de tu abuela ya las mujeres se escribían, pero pregúntame yo y recuérdame, porque la historia no es lo mío. Las mujeres de la época preindependencia y luego un poquitito después no escribían. Las mujeres ya escribían en esa época, solo algunas. Solo algunas, Era depende de la una cuestión élite social. muy Sí. especial, las que sabían escribir, pero tengo entendido, a reserva de que ya lo checaré con el historiador en un momento más, pues no escribían esas recetas, porque Claro. no sabían. Lo que sucede es que Muchas de cuando ellas. ya empieza la establecidas ya las colonias, la mujer que venía de España pues era la gran señora estudiada que entonces. tenía que venir estudiada o que tenía que estar muy bien preparada. Su actividad social, según contaba la abuela, era estar bien arreglada, hacer actividades caritativas e ir a misa. Claro, Eso era no podía faltar. totalmente la tradición, ¿no? Por lo general no salía de su casa, se mantenía en casa y era la que se encargaba del cuidado de la casa, principalmente ordenando cómo se debía de manejar la Dando cocina. órdenes a sus Claro. empleados. Luego seguía la mujer mestiza, que esa sí tuvo más contacto social, porque ella por lo general salía de la casa y tenía la libertad de poder trabajar, o por la necesidad de poder trabajar. Por lo general trabajaban en cuestiones de intercambio, comercio, ¿no? Y entonces eso le daba a tener contacto con una infinidad de gente. La gran diferencia entre las dos es que, por ejemplo, la de élite, la mujer de élite tenía que cuidar mucho la cuestión para el casarse, para el estar lista para el Claro, matrimonio, para tener un porque buen los matrimonios eran mucho en una conexión también por interés social y ¿Cómo por no? económico. Tenemos que hacer pausa, Ever Banda, pero regresamos con más Saboreando la Historia, transmitiendo desde el Museo de Historia Mexicana. No se vaya lejos, estamos disfrutando. Ya volvemos.